Hola a todos, hoy vamos a hablar de un componente esencial en los dispositivos, el chipset, que es cómo funciona y por qué es tan importante en nuestros dispositivos. Así que vamos a ello. El término chipset se refiere a un conjunto de circuitos integrados en una placa base que permite la comunicación entre los diferentes componentes de una computadora, como el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento y otros periféricos. En pocas palabras, el chipset actúa como sistema nervioso de una computadora. La importancia del chipset radica en que define el rendimiento y las capacidades de una computadora. Es el componente que determina qué procesador podemos usar, cuánta memoria RAM soporta el sistema y a qué velocidad puede trabajar el sistema. En otras palabras, el chipset marca tanto el potencial como las limitaciones de una computadora. En las placas base actuales, el chipset se divide en dos circuitos clave, el puente norte y el puente sur. El puente norte actúa como un enlace entre el procesador y la memoria. Además, se encarga de controlar el acceso y la comunicación entre el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica y el puente sur. Ahora hablaremos del puente sur. Este se encarga de gestionar los dispositivos de menor velocidad, como es el almacenamiento, los puertos USB y otros periféricos. También se encarga de la comunicación entre estos dispositivos y el procesador, esto a través del puente norte. En los últimos años, los chipsets han evolucionado para ajustarse a las necesidades específicas de diferentes dispositivos, ya sea para computadoras de escritorio, labs o incluso teléfonos inteligentes. Enfocándonos en el campo de las computadoras, Intel y AMD dominan el mercado de chipset. En Intel tenemos la serie Z790, la cual es ideal para entusiastas y gamers. Además de ello, contamos con la serie H610, la cual es ideal para aquellos usuarios que quieran un rendimiento general sin tantas demandas. AMD, por su lado, tiene el chipset B550, el cual es para equipos de gama media, y tiene su serie B670, la cual es ideal para entusiastas. El chipset Z790 es uno de los chipsets más actuales de Intel. Está diseñado para gamers y entusiastas, soportando procesadores Intel Core de 12ª y 13ª generación, USB 4.0 y hasta 128 GB de RAM, ofreciendo un rendimiento superior para tareas intensivas como gaming y creación de contenido. El chipset X670 es uno de los chipsets más actuales de AMD. Es ideal para usuarios que buscan alto rendimiento, con soporte para procesadores Ryzen de tercera y cuarta generación y un excelente desempeño en gaming y multitarea, además de ofrecer gran capacidad de expansión. ¿Y qué aplicaciones tienen estos chipsets en la vida real? Bueno, además de permitir que nuestros dispositivos funcionen, los chipsets más avanzados están abriendo la puerta a la inteligencia artificial, la realidad virtual y la computadora de alto rendimiento. En automóviles, por ejemplo, los chipsets Nvidia y Qualcomm se utilizan para sistemas de conducción autónoma. Por otro lado, en centros de datos y servidores, los chipsets son una parte esencial para procesar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y sobre todo en tiempo real. Vamos a hacerle una pequeña entrevista. ¿Qué es lo primero que considera a la hora de comprar una computadora? Bueno, pues son varios factores. Primero el CPU, el tipo de CPU, puede ser los más conocidos actualmente, pues es el Pentium, y, el Intel y el AMD. Posteriormente ver qué trabajo se va a realizar en él, se va a realizar un trabajo de tipo nada más ofimático, o se va a programar, o se va a trabajar diseño, y con base en eso se buscan las características del microprocesador, su velocidad, y también la memoria RAM, obviamente. Y la capacidad en disco duro, que obviamente hoy en día es como más con los discos duros de estado sólido. Bueno, pues eso tiene un gran avance, ¿no? Aunque sea no de tanto almacenaje, pero sí con la rapidez. Si necesitas nada más ofimática, pues a lo mejor con un disco duro de 128 GB o 156 ya estás hasta a veces sobrado. Si necesitas diseño o programar, pues a lo mejor ya necesitas 156, 512 o incluso un tera, pero pues como ya viene en estado sólido, ya es lo que normalmente viene en las computadoras. Esos son los criterios más o menos que tomarías primeramente para qué la vas a usar. Ok. Si tuviera la oportunidad de elegir entre una computadora de escritorio y una portátil, ¿cuál elegiría y por qué? Volverles a lo mismo. Si tu trabajo es de movilidad, pues obviamente llevarte una de escritorio a todos lados es más difícil, entonces necesitas una laptop. Pero si tu trabajo es más de oficina o estás en un solo lugar y no te importa tanto la movilidad, pues a lo mejor invertirías en una de escritorio. Cada vez están siendo más robustas las laptops, ¿no? Cada vez son más eficientes en menor tamaño,
y a veces lo que te conviene es eso. A lo mejor también tú necesitas tener más panorama de visión o más espectro de visión, y a lo mejor necesitas un monitor más grande que lo que te ofrece una laptop. Entonces necesitas a lo mejor comprar un escritorio de 21 pulgadas o 24 pulgadas, que son pantallas más grandes y que normalmente refrescan mejor y no te dañan tanto la vista. Ok. Y por último, ¿alguna vez ha escuchado el concepto de chipset? Sí, el chipset es un componente principal en la tarjeta madre que te vincula el CPU y la memoria RAM y los dispositivos periféricos. Es como un enlace, una puerta de enlace con direccionamiento que maneja interrupciones, direccionamientos y demás para poder conectar los dispositivos antes mencionados como un agente de tránsito organizador. Esto sería todo por la entrevista y muchas gracias por brindarnos. Bueno, ahora vamos a continuar con otra entrevista. Disculpa, amigo, tú cuando compras una computadora, ¿qué es lo que tomas en cuenta? Por lo general tomo en cuenta la gráfica, que sea una actual. También me centro mucho en la RAM, ya que esta característica es lo que necesito para mi carrera. Va, está bien. Y si tuvieras que elegir entre una computadora de escritorio o portátil, ¿cuál escogerías? Me pones en una situación difícil, ya que la computadora de escritorio la elegiría por su potencia, pero a la vez prefiero una laptop porque la portabilidad de esta hace que mi trabajo me lo pueda llevar a muchos lugares. Y bueno, mencionas que la escritorio de la potencia, ¿por qué potencia? Porque no vas a tener la misma potencia en una portátil que en una de escritorio, ya que en la de escritorio, como es fija, esta puede adquirir más compuestos de la computadora para mejorar su potencia y su estabilidad. Ya que mencionas eso de mejorar, ¿tú has escuchado el concepto de chipset? No, me parece que es un componente de la placa base. En efecto, es un componente de la placa base y técnicamente lo que hace es interconectar todos los componentes del hardware para que funcionen correctamente. Pero ¿sabías que técnicamente tiene una capacidad? En un sentido, dándote un ejemplo, que si quieres decir agregarle 64 de RAM, pero tu chipset solo aguanta 32 GB, no te los va a detectar. No, eso no sabía. Bueno, entonces sería un dato que consideras para cuando quieras mejorar una computadora o armarla. Bueno, esto sería todo, amigo, gracias. Conclusión, el chipset es el corazón de cualquier computadora. Define tanto su rendimiento como potencial. Ya sea que seas gamer, creador de contenido o trabajes con algún servidor, los chipsets de Intel y AMD ofrecen soluciones que maximizan velocidad, conectividad y eficiencia. Verificar el chipset antes de cualquier otro componente no solo es importante, es esencial. Asegurar la compatibilidad y garantizar que todo el sistema funcione de manera óptima, sacando el máximo de provecho de cada pieza del hardware. Eso es todo por hoy. Esperamos que hayas aprendido más sobre la importancia del chipset en el rendimiento de tu computadora. Gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.